Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos. El café se había enfriado hace 2 horas, pero Javier Morales mantenía la vista en los planos extendidos sobre la mesa del comedor. A los 34 años, había aprendido que la precisión importaba en la ingeniería estructural y en la vida. Cada cálculo tenía que ser perfecto. Cada muro de carga tenía que estar exactamente donde pertenecía. Un error de cálculo y todo colapsaba. Debería haber visto las grietas en su matrimonio de la misma manera. «Papá, ¿puedes ayudarme con mi tarea?» Carlitos apareció en la puerta, aferrando un libro de matemáticas. A los 8 años, el niño tenía el cabello oscuro y los ojos agudos de Javier, pero la sonrisa fácil de Estefanía. Javier se apartó de la mesa. «Veamos qué tienes, campeón». Se sentaron en el sofá y Javier guió a su hijo a través de las fracciones, observando cómo se iluminaba la cara del chico cuando entendía el concepto. Estos momentos, tranquilos, simples, reales, eran los que importaban. No las discusiones que habían ido en aumento con Estefanía. No la tensión que se tensaba cada vez que su familia surgía en la conversación. La puerta principal se abrió. Estefanía entró, con el teléfono pegado a la oreja y una expresión tensa. «Lo sé, mamá. Hablaré con él». Miró a Javier, con la mandíbula apretada. «Tengo que irme. Te llamo luego». «¿Todo bien?», preguntó Javier, aunque ya sabía que no lo estaba. Estefanía dejó caer su bolso sobre la barra de la cocina con más fuerza de la necesaria. «Ricky necesita que le prestemos dinero. Mamá dice que está pasando por un mal momento». Javier sintió que sus hombros se tensaban. Ricardo Enrique Domínguez, su cuñado, de 31 años y aún viviendo de las limosnas de su madre y su hermana. «¿Cuánto es esta vez?» «¿Importa?» «Es familia». «Importa porque esta es la 4ª vez en 6 meses». Javier mantuvo la voz nivelada. «La última vez fueron 60,000 pesos para una oportunidad de negocio que nunca se materializó. La vez anterior a esa». «Está tratando de rehacer su vida», le interrumpió Estefanía. «No todo el mundo lo tiene tan fácil como tú, Javier. Algunas personas luchan». Javier se mordió su primera respuesta. Él había crecido en un departamento de 2 habitaciones en la colonia Doctores con una madre soltera que trabajaba turnos dobles. Se pagó la universidad en la UNAM con becas y trabajos que solo había terminado de pagar hacía 3 años. Fácil no era la palabra que él usaría. «No digo que no podamos ayudarlo», dijo Javier con cuidado. «Digo que deberíamos ver algún tipo de plan, algo de responsabilidad. Tu madre lo ha estado manteniendo desde». «No hables así de mi madre». La voz de Estefanía se volvió fría. «No entiendes por lo que ha pasado nuestra familia». Carlitos se había quedado callado a su lado, con su libro de matemáticas olvidado. Javier odiaba que su hijo estuviera escuchando esto otra vez. «Carlitos, amigo, ve a terminar tu tarea arriba, ¿de acuerdo?» El chico recogió sus cosas y se fue sin decir una palabra. Niño listo. Sabía cuándo desaparecer. Una vez que la puerta de Carlitos se cerró, Estefanía se volvió hacia Javier. «Le transferiré 40,000 pesos mañana. No intentes detenerme. Ese es dinero del fondo de la casa. Acordamos que nosotros. Yo trabajo. Yo contribuyo a esta familia. Incluso si no crees que gestionar nuestro hogar cuente como trabajo real». Javier se puso de pie. «Nunca dije eso. Pero Ricky tiene 31 años. ¿Cuándo asumirá la responsabilidad de su propia vida? Cuando la gente como tú deje de juzgarlo». Estefanía agarró su bolso y se dirigió a las escaleras. «Me voy a la cama. Duerme aquí abajo si vas a ponerte así». Javier escuchó cómo sus pasos se desvanecían y luego volvió a sus planos. Pero los números no se enfocaban. Seguía viendo el patrón. La forma en que Estefanía defendía a Ricky sin importar qué. La forma en que su madre, Carla, permitía cada fracaso. La forma en que su cuñado siempre parecía necesitar dinero justo cuando Javier y Estefanía intentaban ahorrar para algo. Su teléfono vibró. Roberto Beto Solares, su mejor amigo desde la universidad, le había enviado un mensaje de texto.
¿Sigue en pie la comida de mañana? Sí, lo necesito, respondió Javier. Necesitaba a alguien con quien hablar que le dijera la verdad. Beto había sido escéptico sobre la familia Domínguez desde el principio, pero había mantenido la boca cerrada por respeto. Tal vez era hora de dejar de guardar silencio. La obra en construcción zumbaba de actividad. Javier se movía a través de la estructura de lo que se convertiría en un edificio residencial de 12 pisos en la zona de Santa Fe, revisando soldaduras y vertidos de concreto con una precisión metódica que lo había convertido en uno de los ingenieros estructurales más solicitados de la Ciudad de México. Diseñó un sistema de soporte para que este edificio resistiera el doble de la carga necesaria, considerando la zona sísmica. Quizás exagerado, pero Javier no creía en tomar atajos. Ingeniero Morales, su jefe de obra, se acercó trotando. El inspector está aquí temprano, quiere revisar el trabajo de los cimientos. Muéstrale todo. No tenemos nada que ocultar. 2 horas después, el inspector firmó sin una sola nota. Javier sintió la satisfacción de un trabajo bien hecho, pero estaba opacada por la discusión que aún colgaba sobre él desde la noche anterior. Se reunió con Beto para comer en un restaurante cerca de la obra. Beto se deslizó en la cabina, echó un vistazo a la cara de Javier y silbó. ¿Así de mal? Ricky necesita dinero otra vez. Por supuesto que sí. Beto era abogado penalista. Había visto entrar por su despacho a todo tipo de vividor y manipulador. ¿Cuánto? 40.000. Estefanía ya lo decidió. Yo no tengo voz ni voto. Beto tamborileó con los dedos sobre la mesa. Javier, te conozco desde hace 15 años. Eres el tipo más paciente que conozco. Pero hay paciencia y hay ser un tapete. ¿Dónde está la línea para ti? Ya no lo sé. Javier miró fijamente su café. La amo. Amo la vida que construimos, pero cada vez que menciono a Ricky, es como si yo fuera el enemigo. Como si estuviera atacando a su familia. Quizás necesites saber más sobre con qué estás lidiando. Beto se inclinó hacia adelante. He oído algunas cosas sobre Ricky. Javier levantó la vista. ¿Qué tipo de cosas? Nada concreto, pero cuando mis pasantes lo mencionaron, dijeron que su primo se vio envuelto en algún tipo de reclamo de accidente que parecía fuera de lugar, tal vez un montachoques o algo escenificado. El nombre de Ricky apareció en la periferia. Beto levantó una mano. Como dije, nada sólido. Pero si él está ejecutando ese tipo de juego, entonces Estefanía no lo sabe. La mente de Javier analizó las posibilidades. O ella no quiere saberlo. De cualquier manera, tal vez quieras investigarlo. Discretamente. Javier asintió lentamente. Había pasado su carrera identificando debilidades estructurales antes de que se convirtieran en fallas catastróficas. Tal vez era hora de aplicar esas habilidades a su propia vida. Esa noche, Javier llegó a casa y encontró a Carla Domínguez en su sala. Su suegra estaba sentada en el sofá como si fuera la dueña. Su cabello teñido perfectamente peinado, su expresión contraída con una decepción perpetua. Nunca pensó que Javier fuera lo suficientemente bueno para su hija. Carla, no sabía que vendrías. Estefanía me invitó. Vamos a cenar. Ella lo miró de arriba abajo. Llegas tarde. Javier miró su reloj. 5:30, su hora habitual saliendo del tráfico de la ciudad. Me lavaré las manos. En la cocina, Estefanía estaba poniendo la mesa. No lo miró. Mamá quería hablar sobre Ricky. Por supuesto que sí. No empieces, Javier. La cena fue tensa. Carlitos picoteaba su comida mientras Carla dominaba la conversación, explicando cómo Ricky estaba al borde de un gran avance. Había conocido a algunos inversionistas. Tenía una oportunidad real esta vez. Solo necesitaba un poco de ayuda para superar el obstáculo. Javier cortó su pollo y no dijo nada. Estás muy callado, observó Carla. ¿No tienes nada que decir? Creo que Ricky tiene 31 años y necesita resolver las cosas por su cuenta. La cara de Carla se sonrojó. Eso es algo cruel de decir. No tienes idea de por lo que ha pasado ese chico. Después de que su padre se fue.
Eso fue hace 20 años, dijo Javier con calma. En algún momento, deja de ser una excusa. El tenedor de Estefanía golpeó contra su plato. ¿Cómo te atreves? Steph, no estoy tratando de... Estás tratando de ponernos en su contra. Siempre has menospreciado a mi familia. Crees que eres mucho mejor porque tienes un título de la UNAM y un buen trabajo. Javier sintió los ojos de Carlitos sobre él. Mantuvo la voz tranquila. No creo que sea mejor que nadie. Creo que Ricky necesita asumir la responsabilidad de sus decisiones. ¿Decisiones? Carla se puso de pie, con la voz temblorosa. Eres un arrogante sentencioso. Estefanía, no sé cómo soportas a este hombre. Mamá, espera. Pero Carla ya estaba agarrando su bolso, saliendo furiosa hacia la puerta. Estefanía la siguió. Javier escuchó sus voces en la entrada, la de su esposa tranquilizadora, disculpándose. Cuando volvió a entrar, tenía los ojos rojos. Necesito que te disculpes con mi madre. Javier dejó su tenedor. ¿Por qué? ¿Por decir un hecho? ¿Por ser cruel? ¿Por hacerla sentir no bienvenida en nuestro hogar? ¿Por...? La voz de Estefanía se quebró. Por hacerme elegir entre tú y mi familia. No te estoy haciendo elegir nada. Estoy pidiendo límites razonables. Límites, ¿verdad? Estefanía rió con amargura. ¿Sabes qué? Transfiere el dinero tú mismo o no lo hagas. Ya no me importa. Me voy a casa de mi madre esta noche. Carlitos, empaca una maleta. Espera, ¿qué? Javier se puso de pie. Te llevas a Carlitos. Necesito un poco de espacio. Unos días. Estefanía, podríamos hablar de esto. No hay nada de qué hablar. Dejaste clara tu posición. Ricky es un perdedor. Mi madre es una consentidora. Y yo soy una idiota por preocuparme por ellos. ¿Es eso correcto? Nunca dije nada de eso. Pero ella ya se dirigía escaleras arriba. Javier se quedó en la cocina, su cena intacta, escuchando los sonidos de su esposa empacando. Carlitos apareció en la puerta, con su mochila al hombro, su cara confundida y asustada. Papá, ¿nos vamos? Javier se agachó al nivel de su hijo. Solo por unos días, amigo. Mamá necesita un tiempo con la abuela. Volverás pronto. Pero no quiero ir. ¿Puedo quedarme aquí contigo? El pecho de Javier se apretó. Esta vez no, pero te llamaré todos los días, ¿de acuerdo? Los vio alejarse. La cara de Carlitos presionada contra la ventana trasera. La casa se sentía cavernosa y silenciosa. Javier se quedó en la sala vacía, su mente de ingeniero catalogando el daño. Los cimientos de su matrimonio se estaban agrietando. Podía sentir toda la estructura cambiando, asentándose en una nueva configuración. Y no tenía idea de cómo arreglarlo. Pasaron 3 días. Estefanía respondía a sus llamadas con respuestas de una sola palabra. Carlitos sonaba callado, inseguro. Javier se lanzó al trabajo, pero por la noche, solo en la casa, no podía dejar de pensar en lo que Beto había dicho. Accidentes escenificados, fraude de seguros. Sacó su computadora portátil y comenzó a buscar. Le tomó 2 horas, pero lo encontró. Un patrón de reclamos a nombre de Ricky en los últimos 4 años. Resbalones y caídas en tiendas de autoservicio, un accidente automovilístico menor en el periférico, una lesión laboral en una obra donde había trabajado exactamente 3 semanas. Cada reclamo se liquidó discretamente por cifras de cientos de miles de pesos. El estómago de Javier dio un vuelco. Esto no era mala suerte. Esto era un sistema. Indagó más profundo, utilizando las habilidades de investigación que le habían ayudado a sobresalir en sus exámenes de ingeniería, cruzando registros públicos, siguiendo el rastro de papel, y entonces encontró algo que le heló la sangre. 3 de los negocios donde Ricky había presentado reclamos eran propiedad de un hombre llamado Leopoldo Barajas. Y Leopoldo Barajas tenía conexiones con el crimen organizado. El tipo de conexiones que hacían que la gente saliera herida cuando no podían pagar sus deudas. Javier se recostó, su mente corriendo a toda velocidad.
Ricky no solo estaba ejecutando estafas. Estaba trabajando para alguien. Y si no podía cumplir, el golpe en su puerta llegaría. A las 9:30 de esa noche, Javier abrió la puerta para encontrar a Estefanía parada allí sola. Sus ojos estaban hinchados de llorar. ¿Puedo entrar? Se sentaron en la mesa de la cocina. Estefanía giraba su anillo de bodas alrededor de su dedo. Ricky está en el hospital. Javier sintió que su mandíbula se tensaba. ¿Qué pasó? Estuvo en un accidente. Uno malo. Va a estar bien. Pero. Ella miró a Javier. Necesita ayuda. Ayuda real esta vez. Y necesito saber si estás conmigo o contra mí. Javier estudió la cara de su esposa. Vio el miedo allí, la desesperación, y debajo de eso, las primeras grietas en su lealtad ciega. ¿Qué tipo de ayuda? Le debe dinero a gente. Gente mala. Trató de ejecutar otro reclamo, pero salió mal. Se lastimó de verdad esta vez. La voz de Estefanía bajó. Necesita 400,000 pesos, Javier. O lo van a matar. Ahí estaba. La verdad finalmente arrastrada a la luz. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, preguntó Javier en voz baja. ¿Sabido qué? ¿Que ha estado ejecutando estafas de seguros? ¿Que está endeudado con criminales? ¿Cuánto tiempo, Steph? Ella se estremeció. No lo sabía. Quiero decir, sospechaba, pero pensaba. Escondió la cara entre las manos. Es mi hermano. ¿Qué se suponía que debía hacer? Se suponía que debías decírmelo. Estamos casados. Se supone que somos socios. ¿Lo habrías ayudado si lo hubiera hecho? Javier quería mentir, pero no pudo. No. Te habría dicho que dejaras que él enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Estefanía se puso de pie, su silla raspando el suelo. Entonces, no eres el hombre que pensé que eras. Tal vez no lo soy. O tal vez has estado eligiendo a tu hermano sobre tu esposo durante tanto tiempo que ya no puedes ver con claridad. Ella caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Voy a tomar dinero de nuestros ahorros con o sin tu permiso. Si intentas detenerme, me divorciaré de ti y tomaré la mitad de todos modos. Estefanía. Pero ella se había ido. Javier se sentó solo en la cocina. El peso de la situación lo aplastaba. 400,000 pesos entregados a criminales para salvar a un hombre que había mentido, robado y manipulado para meterse en este lío. Todo instinto le decía que detuviera esto, pero si lo hacía, Estefanía lo dejaría. Se llevaría a Carlitos y el niño crecería pensando que su padre era el villano de esta historia. Sacó su teléfono y llamó a Beto. Necesito tu ayuda, dijo Javier cuando su amigo respondió. Y necesito saber todo lo que puedas averiguar sobre Leopoldo Barajas. Para cuando llegó el viernes, Javier tenía una imagen de la situación que le revolvía el estómago. Beto había pedido favores a investigadores y policías judiciales que conocía. La historia era peor de lo que Javier había imaginado. Leopoldo Barajas dirigía una operación sofisticada. Reclutaba a personas como Ricky para escenificar accidentes, luego dividía los pagos del seguro. Pero los reclutas tenían que adelantar sus propias facturas médicas y honorarios legales por adelantado. Se les paga del acuerdo con intereses. Excepto que las tasas de interés de Barajas eran criminales y los acuerdos a menudo resultaban más bajos de lo prometido. La gente terminaba endeudada con él, obligada a ejecutar más estafas para pagar lo que debían. Ricky había estado haciendo esto durante 4 años, y estaba hundido hasta el cuello. No por 400,000, sino más cerca de 1,600,000 pesos. Los 400.000 eran solo la amenaza inmediata. Un pago inicial para evitar que los matones de Barajas le rompieran más que costillas. Se está ahogando, dijo Beto por teléfono. Y va a arrastrar a tu familia con él. Estefanía está convencida de que podemos salvarlo. Javier, no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. E incluso si pudieras, darle dinero a Barajas solo extiende el problema. Lo sé. Javier miró la investigación extendida sobre su escritorio. Pero si no lo hago, ella nunca me lo perdonará.
Entonces tal vez ese sea el precio de hacer lo correcto. Esa noche, Javier condujo al hospital. Ricky Domínguez yacía en una cama con la cabeza vendada y un yeso en el brazo izquierdo. Se veía pequeño y patético. Nada como la presencia engreída y burlona que solía tener. Javier. La voz de Ricky era ronca. No esperaba verte. Vine a hablar. Javier acercó una silla. Sobre Leopoldo Barajas. La cara de Ricky se puso blanca. ¿Cómo? Estefanía te lo dijo. Ella me dijo que necesitabas dinero. Yo deduje el resto. Javier se inclinó hacia adelante. 1.6 millones de pesos. Ricky, eso es lo que realmente debes. Puedo devolverlo. Solo necesito tiempo. Un trabajo más. Un gran acuerdo. No viene ningún gran acuerdo. El sistema de Barajas está diseñado para mantenerte atrapado. Nunca pagarás esa deuda. Los ojos de Ricky se llenaron de lágrimas. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Dejar que me maten? Te entregas. Cooperas con la policía. Testificas contra Barajas. Te ofrecerán protección. Probablemente un acuerdo con la fiscalía. ¿Estás loco? Si delato a Barajas, estoy muerto. Y no solo yo. Estefanía, mi mamá. Incluso. La voz de Ricky bajó. Incluso Carlitos. La amenaza flotó en el aire. Javier sintió que algo frío se asentaba en su pecho. ¿Acabas de amenazar a mi hijo? No estoy amenazando a nadie. Te estoy diciendo cómo es. Barajas no deja cabos sueltos. Si yo caigo, todos los conectados conmigo están en peligro. Ricky agarró la manga de Javier. Por favor, solo dame el dinero. Puedo arreglar esto. Lo juro por la Virgen. Javier apartó su brazo. No puedes arreglar esto. Estás superado. Entonces ayúdame. La voz de Ricky se elevó y luego se quebró. Te lo ruego, Javier. Haré cualquier cosa. Me mantendré alejado de ti y de Estefanía. Me limpiaré. Conseguiré un trabajo real. Solo dame una oportunidad más. Javier se puso de pie. Lo pensaré. Salió del hospital con la mente agitada. Ricky había mencionado a Carlitos por su nombre. Metí a su hijo en esta pesadilla. Eso cambiaba todo. Javier condujo a casa por calles vacías, con las manos apretadas en el volante. Había pasado su carrera resolviendo problemas mediante el cálculo y la planificación, encontrando la solución óptima dentro de las limitaciones dadas. Esta situación también tenía limitaciones. La lealtad de Estefanía, la amenaza de Barajas, las deudas de Ricky, y en algún lugar de ese lío. Tenía que haber una solución. Solo tenía que encontrarla antes de que todo colapsara. La llamada llegó el sábado por la noche. Javier estaba revisando el reglamento de construcción para un nuevo proyecto cuando su teléfono vibró con un número desconocido. Ingeniero Morales. La voz era suave, educada, peligrosa. Mi nombre es Leopoldo Barajas. Creo que tenemos un conocido mutuo. El pulso de Javier saltó, pero mantuvo la voz firme. Le escucho. Su cuñado me debe dinero, mucho dinero. Y entiendo que usted podría estar en una posición para ayudarlo con esa deuda. ¿Cómo consiguió mi número? Por favor, ingeniero Morales, no perdamos el tiempo con preguntas inútiles. Esta es la situación. Ricky Domínguez me debe $1,720,000 pesos. Los intereses se acumulan diariamente. Usted tiene activos, una bonita casa, cuentas de ahorro, ese contrato jugoso que acaba de firmar para el proyecto Santa Fe. Puede conseguir ese dinero. Javier sintió que su mandíbula se apretaba. Barajas había hecho su tarea. Y si no lo hago, entonces Ricky paga de una manera diferente. Y también su familia. Toda su familia. Una pausa. Su hijo Carlitos parece un niño dulce. Juega fútbol los martes y jueves en el Parque Lincoln, ¿verdad?
La furia fría que atravesó a Javier fue diferente a todo lo que había sentido antes. Si se acerca a mi hijo, ¿le hará qué? ¿Llamar a la policía? No pueden protegerlo las 24 horas del día. E incluso si pudieran, los accidentes ocurren. Ingeniero Morales, usted de entre todas las personas debería entender eso. Fallas estructurales, fugas de gas, cableado defectuoso. La voz de Barajas era casi amistosa. Soy un hombre de negocios. No quiero violencia. Solo quiero lo que se me debe. Tiene 72 horas para conseguirme ese dinero. Le enviaré instrucciones. La línea se cortó. Javier se quedó congelado, su mente corriendo. Barajas había amenazado a su hijo directamente, específicamente. Y el bastardo era inteligente. Expuso exactamente cómo se podía organizar un accidente. Sabiendo que Javier entendería las implicaciones, esto ya no se trataba de Ricky. Se trataba de proteger a Carlitos, de proteger a su familia de un depredador que había encontrado una debilidad y estaba presionando sobre ella. Javier sacó su lista de contactos e hizo 3 llamadas. Primero, a Beto. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Leopoldo Barajas. Todo. Antecedentes penales, socios comerciales, propiedades, patrones, todo. Segundo, al detective Daniel Herrera, un policía con el que había trabajado en un caso de fraude en una construcción hace 2 años. Necesito reportar una amenaza contra mi familia y necesito saber cuáles son mis opciones. Tercero, a su hermana, Ana Morales, una analista de ciberseguridad que le debía una por ayudarla durante un divorcio complicado. Necesito que investigues la huella digital de alguien. ¿Puedes hacerlo discretamente? Para la medianoche, Javier tenía el comienzo de un plan. Aún no estaba completo. Las piezas no estaban todas en su lugar, pero podía ver la estructura formándose en su mente. Los puntos de carga, las fracturas por estrés, los lugares donde se podía aplicar presión. Ricky había construido un castillo de naipes. Barajas había construido un imperio sobre la explotación, y Estefanía había elegido ignorar la podredumbre debajo. Javier iba a derribarlo todo, pero necesitaba que ellos hicieran el primer movimiento. El domingo por la mañana, Estefanía apareció con Carlitos. El niño corrió hacia Javier, quien lo levantó en un fuerte abrazo. Dios, había extrañado a su hijo. ¿Podemos ir al parque, papá? Absolutamente, campeón. Ve a buscar tu balón de fútbol. Cuando Carlitos corrió escaleras arriba, Estefanía se quedó en la puerta. Se veía exhausta. ¿Pensaste en lo que dije sobre el dinero? Javier mantuvo su voz neutral. ¿Lo hice? La esperanza brilló en sus ojos. Y necesito mostrarte algo primero. Javier sacó la investigación que compiló. Esto es en lo que Ricky está realmente involucrado. No solo pedir dinero prestado. Una operación de fraude sistemática dirigida por un criminal llamado Leopoldo Barajas. Estefanía hojeó los documentos, su cara palideciendo. Esto no puede ser correcto. Todo es registro público. Verificado y comprobado. Pero Ricky dijo. Ricky te mintió. Ha estado mintiendo durante años. Y ahora está endeudado con alguien que amenazó a nuestro hijo. La cabeza de Estefanía se levantó de golpe. ¿Qué? Barajas me llamó anoche. Conoce el horario de Carlitos, donde juega fútbol en Polanco. Dejó muy claro lo que sucedería si no pagamos. Por primera vez desde que comenzó todo este lío, Javier vio miedo real en los ojos de su esposa. No solo preocupación por su hermano, sino terror por su hijo. Tenemos que pagarle, susurró Estefanía. No tenemos opción. Tenemos opciones. Simplemente no nos gustan. Javier le tomó la mano. Escúchame. Si le pagamos a Barajas, no termina. Seguirán volviendo. La deuda nunca será satisfecha. Estaremos atrapados igual que Ricky. ¿Entonces qué hacemos? Tendemos una trampa. Javier la miró a los ojos. Pero necesito saber que estás conmigo. No con Ricky. No con tu madre. Conmigo y Carlitos. Nuestra familia primero.
Estefanía apartó la mano. El conflicto estaba escrito en su rostro. Es mi hermano y Carlitos es tu hijo. Así que te pregunto de nuevo. ¿De qué lado estás? Ella se quedó allí temblando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y Javier vio el momento en que cambió. El momento en que finalmente entendió la elección que estaba siendo forzada a hacer. ¿Qué necesitas que haga? El plan se armó durante los siguientes 2 días. Javier trabajó con Daniel Herrera para entender qué tipo de evidencia necesitarían para derribar la operación de Barajas. El detective estaba interesado, muy interesado, pero necesitaba pruebas sólidas. Testimonio de alguien dentro de la organización, registros financieros, comunicaciones que mostraran conspiración criminal. Ricky podría darnos eso, dijo Herrera, si coopera. No lo hará. Javier había visitado a Ricky 2 veces más. Cada vez, su cuñado había rogado por dinero, prometido reformarse y se había negado incluso a considerar entregar a Barajas. Tiene demasiado miedo. Entonces necesitamos otra forma de entrar. Ahí es donde entró Ana. La hermana de Javier siempre había sido la persona más inteligente en cualquier habitación. Rastreó la presencia digital de Barajas, encontrando patrones en sus comunicaciones, identificando los teléfonos desechables que usaba, mapeando su red de cómplices. Es cuidadoso, dijo Ana por videollamada. Pero todos cometen errores. Tiene 3 negocios que sirven como frentes, un despacho jurídico de lesiones personales, una clínica médica y una empresa de grúas. El despacho maneja los reclamos. La clínica proporciona la documentación médica. La empresa de grúas crea los accidentes. ¿Cómo funciona eso?, preguntó Javier. Tienen como objetivo a personas en intersecciones, fuerzan una colisión menor. Luego, una de las personas de Barajas aparece como testigo que vio todo. La víctima piensa que está recibiendo ayuda, pero en realidad está siendo reclutada. El abogado de Barajas ofrece manejar el reclamo gratis, les consigue tratamiento en su clínica, y para cuando llega el acuerdo, deben más de lo que les están pagando. Javier sintió que las piezas encajaban. Entonces, si alguien se metiera deliberadamente en uno de estos accidentes, sería llevado al sistema. Ana terminó, pero Javier, eso es peligroso. Si Barajas descubre que lo estás investigando. No lo hará, porque no voy a ser yo quien lo haga. Beto tenía conexiones. Una de ellas era Ismael Robles, un ex policía convertido en investigador privado que se especializaba en trabajo encubierto. Robles era caro, pero era bueno y estaba dispuesto a llevar un micrófono oculto y hacerse pasar por una víctima para la operación de Barajas. Entiende que lo que está pidiendo podría llevar semanas, dijo Robles cuando se conocieron. Obtener suficiente evidencia para un caso sólido ante el Ministerio Público. No tengo semanas. Tengo 48 horas antes de que Barajas espere su dinero. Entonces lo hacemos rápido y sucio. Provoco el accidente, me reclutan, grabo todo, y tomamos lo que conseguimos. Robles sonrió. Me gusta rápido y sucio. Estefanía había estado callada durante la planificación. Se sentó en las reuniones, escuchó la estrategia, pero no contribuyó. Javier podía verla luchando, atrapada entre la lealtad a su hermano y el miedo por su hijo. El martes por la noche, con 24 horas restantes en el plazo de Barajas, finalmente se derrumbó. Debería haberte escuchado, sollozó. Todas esas veces que intentaste decirme sobre Ricky. Todas esas veces que lo defendí. Fui tan estúpida. Javier la sostuvo, sintiendo el peso de años de argumentos y resentimiento. Estabas protegiendo a tu familia. Entiendo eso. Va a ir a prisión, ¿verdad? Probablemente, si tiene suerte. ¿Y si no la tiene? Javier no respondió. Ambos sabían lo que le pasaba a la gente que se ponía del lado malo de Barajas. Carlitos llamó a la puerta de su recámara. Mamá, papá, ¿están bien? Estamos bien, amigo, llamó Javier. Vuelve a dormir. Pero no estaban bien. No estarían bien hasta que esto terminara. El miércoles por la tarde, Ismael Robles condujo su Toyota destartalado a través de la intersección de Avenida Revolución y Calle 10, justo enfrente de una de las grúas de Barajas. La colisión fue menor, un choque leve, apenas suficiente para dejar una abolladura, pero fue suficiente.
Javier observaba desde media cuadra de distancia, grabando todo en su teléfono. Beto estaba sentado a su lado en el auto, monitoreando el micrófono que llevaba Robles. Aquí vamos, murmuró Beto. Un hombre con un chaleco reflectante se acercó a Robles. Todo preocupación y amabilidad. Javier lo reconoció de la investigación de Ana. Hernán Lara, uno de los testigos habituales de Barajas. Lara tomó declaraciones, aseguró a Robles que lo había visto todo. La grúa claramente tenía la culpa. Luego vino la recomendación, un abogado que podría ayudar con el reclamo. Sin honorarios a menos que ganaran. Robles interpretó su papel perfectamente, conductor frustrado, preocupado por su auto, agradecido por la ayuda. En 15 minutos, tenía una tarjeta del despacho de Barajas y una cita para la mañana siguiente. Fase 1 completa, dijo Beto. Ahora veamos si muerden. Esa noche, Barajas llamó a Javier de nuevo. 24 horas, ingeniero Morales. Confío en que tiene mi dinero. Estoy trabajando en ello, dijo Javier. Necesito liquidar algunos activos. Lleva tiempo. Tiempo es algo que no tiene. Permítame ser claro. Si no recibo el pago para mañana por la noche, empiezo a cobrar de una manera diferente. Y siempre empiezo con los niños. La línea se cortó antes de que Javier pudiera responder. Miró a Estefanía, que había escuchado todo por el altavoz. Su cara estaba cenicienta. Va a lastimar a Carlitos. No, dijo Javier con firmeza. No lo hará porque mañana estará demasiado ocupado lidiando con la policía como para preocuparse por nosotros. Pero incluso mientras lo decía, Javier sintió que la duda se colaba. ¿Qué pasaba si esto no funcionaba? ¿Qué pasaba si Barajas escapaba de la trampa? ¿Qué pasaba si iba tras Carlitos de todos modos solo por despecho? Javier había pasado su carrera confiando en los cálculos, confiando en que si las matemáticas eran correctas, la estructura aguantaría. Pero esto no era ingeniería. Esto era naturaleza humana, impredecible y caótica. Todo lo que podía hacer era esperar que sus cimientos fueran lo suficientemente fuertes para soportar la carga. La mañana del jueves llegó con lluvia y cielos grises. Ismael Robles entró en el despacho jurídico de Barajas a las 10 de la mañana. Micrófono oculto bajo su camisa, grabando cada palabra. Javier, Beto y Daniel Herrera estaban sentados en una camioneta sin marcas a 2 cuadras de distancia, escuchando la transmisión. Señor Robles, gracias por venir. Ese era Francisco Quiroga, uno de los abogados de Barajas. He revisado su caso, y creo que tenemos una excelente oportunidad de conseguirle un acuerdo significativo. El seguro de la compañía de grúas querrá llegar a un acuerdo rápidamente. ¿De cuánto estamos hablando?, preguntó Robles. Estos casos suelen liquidarse por 600,000 a 1,000,000 de pesos. Sus facturas médicas. No estoy herido. Aún no. Pero el latigazo cervical puede tardar días en manifestarse. Voy a enviarlo a una clínica que se especializa en lesiones por accidentes. El doctor Ramírez es excelente. Él documentará todo lo que necesitamos para el reclamo. Ahí estaba la primera pieza de la estafa grabada y documentada. La cita duró 45 minutos. Robles fue enviado a la clínica donde se sometió a un examen superficial y recibió recetas para analgésicos, que no necesitaba. El doctor Luis Ramírez, otro engranaje en la máquina de Barajas, firmó lesiones que no existían. Para el mediodía, Robles había sido remitido de nuevo al despacho con un plan de tratamiento que costaría 300,000 pesos por adelantado, para ser reembolsado del acuerdo, por supuesto. Pero Robles necesitaría cubrirlo él mismo inicialmente. No tengo esa clase de dinero, dijo Robles, interpretando su papel perfectamente. Está bien. La voz de Quiroga se vuelve suave, servicial. Trabajamos con un prestamista privado que puede ayudar. Las tasas de interés son competitivas, y lo pagará todo una vez que llegue el acuerdo. ¿Qué tipo de interés? 20%. Muy razonable para este tipo de préstamo puente. Javier hizo las cuentas al instante. El 20% sobre 300,000 con el préstamo durando 6 meses mínimo mientras se procesaba el reclamo se inflaría a casi 400,000,
Y eso si el acuerdo llegaba por la cantidad esperada. Si llegaba más bajo, Robles, o quienquiera que estuviera en su posición, estaría bajo el agua. ¿Y si el acuerdo no lo cubre?, preguntó Robles. Una pausa, luego la voz de Quiroga más baja. Hablemos de eso con el licenciado Barajas directamente. Le gusta conocer a todos nuestros clientes personalmente. Bingo. La reunión con Barajas estaba programada para las 6 de la tarde de esa tarde, 3 horas antes de su fecha límite con Javier. Lo tenemos, dijo Herrera, escuchando la grabación. Conspiración para cometer fraude, usura, extorsión. Esto es suficiente para obtener una orden judicial. Aún no, dijo Javier. Necesitamos que se incrimine directamente, y necesitamos que mencione a Ricky. Eso es arriesgado. Si no lo hace, lo hará. Robles va a presionarlo. Mencionará que un amigo se quemó con un trato similar. Preguntará sobre las consecuencias por falta de pago. Barajas es arrogante. Querrá asegurarse de que Robles entienda lo que está en juego. Beto miró a Javier con preocupación. Estás jugando con la seguridad de tu hijo. No, estoy usando la propia arrogancia de Barajas contra él. La voz de Javier era dura. Él piensa que es intocable. Piensa que puede amenazar a mi familia y yo simplemente me dejaré pisotear. Se equivoca. A las 5 de la tarde, Javier recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Dirección para entrega, calle Industrial 1247, Colonia Vallejo. Ven solo. 6:30, Javier se lo mostró a Herrera. Esa es una de las bodegas de Barajas. La hemos tenido bajo vigilancia. Planea tomar el dinero y probablemente asegurarse de que entienda lo que sucede si hablo, dijo Javier. Tácticas de miedo. Entonces entramos antes de que llegues allí. No, déjenme ir. Dejen que piense que ha ganado. Entonces lo tendrán por extorsión y amenazas terroristas directamente. Javier, eso es una locura. Tenemos suficiente. No tenemos suficiente hasta que Ricky esté a salvo también. Hasta que sepa que Barajas no puede venir tras mi familia, incluso desde el reclusorio. Necesito que me amenace en persona en una grabación con detalles específicos sobre lo que ha hecho y lo que hará. De lo contrario, sus abogados destrozarán cualquier caso que construyamos. Estefanía agarró el brazo de Javier. No hagas esto. Por favor, deja que la policía lo maneje. Javier miró a su esposa, viendo el miedo y el arrepentimiento en sus ojos. Tengo que hacerlo por Carlitos, para que terminemos con esto completamente. Entonces voy contigo. ¿No? Sí. La voz de Estefanía era firme. Amenazó a mi hijo. Quiero mirarlo a los ojos cuando se dé cuenta de que ha perdido. Javier quiso discutir, pero vio el acero en su expresión. La misma determinación que había mostrado al defender a Ricky ahora se volvía en una dirección diferente, hacia su verdadera familia. Está bien, dijo en voz baja. Vamos juntos. La bodega era exactamente lo que Javier esperaba. Industrial, aislada, perfecta para realizar negocios que necesitaban permanecer fuera de los libros. Javier metió su auto en el lote a las 6:25 con Estefanía a su lado. Ambos llevaban micrófonos ocultos proporcionados por Herrera. Las unidades policiales estaban preparadas a 3 cuadras de distancia, listas para entrar. Dentro, Leopoldo Barajas esperaba en lo que parecía una oficina convertida. Tenía unos 50 años, bien vestido y poco destacable excepto por sus ojos, fríos, calculadores, depredadores. Ingeniero Morales y señora Morales, qué sorpresa. Barajas señaló las sillas. Por favor, siéntense. ¿Tienen mi dinero? Javier puso una bolsa deportiva sobre el escritorio. 1,720,000 pesos. Cuéntelo. Barajas sonrió. Confío en usted. Parece un hombre honesto. Se reclinó. Dígame, ¿cómo se siente pagar por los errores de su cuñado? Se siente como proteger a mi familia, dijo Javier con calma. ¿Familia? Sí, eso es importante. La sonrisa de Barajas se amplió. Su hijo Carlitos parece un niño brillante. 8 años.
Debería mantenerse brillante. Sería una lástima si algo sucediera para atenuar esa luz. Hubo una amenaza directa grabada claramente. Javier sintió que Estefanía se ponía rígida a su lado, pero mantuvo la voz firme. Le hemos pagado. Hemos terminado. ¿Lo hemos hecho? Barajas abrió la bolsa, echó un vistazo al dinero y luego la cerró. Verá, aquí está la cosa sobre la deuda, ingeniero. La deuda de Ricky no desaparece solo porque usted la pagó. Cometerá más errores. Me deberá de nuevo. Y la próxima vez, necesitaré más intereses. ¿Entiende? Ese no es nuestro problema. Oh, pero lo es, porque la familia es para siempre, ¿verdad? Eso es lo que la señora Morales le dijo a Ricky cuando aceptó ayudarlo. La familia es para siempre. Los ojos de Barajas brillaron. Y ahora ustedes son parte de esa deuda familiar. Javier se puso de pie. Nos vamos. Aún no dos hombres salieron de las sombras. Matones, seguridad privada. Creo que necesitamos asegurarnos de que entienden los términos de nuestro acuerdo de ahora en adelante. ¿Y qué acuerdo es ese?, preguntó Javier. Usted tiene acceso a obras de construcción, ¿verdad? Mucho equipo valioso, cobre, cableado, herramientas, materiales, cosas fáciles de extraviar, cosas fáciles de vender. Creo que me va a ayudar a diversificar mis flujos de ingresos. Javier dejó que el silencio colgara por un momento. Entonces, ¿está expandiéndose del fraude de seguros al robo y recepción de propiedad robada? La sonrisa de Barajas vaciló. ¿Qué? Solo me aseguro de entender. Ha admitido extorsión, hacer amenazas contra un menor, conspiración para cometer fraude, usura, y ahora propone obligarme a cometer robo. ¿Me perdí algo? El color desapareció de la cara de Barajas. ¿Traes un micrófono? Los dos lo traemos, dijo Estefanía, poniéndose de pie. Y hay unidades policiales rodeando este edificio. Estúpido. Barajas se abalanzó hacia adelante, pero Javier estaba listo. El entrenamiento que había hecho hace años. Las lecciones de boxeo que había tomado en la UNAM para mantenerse en forma, todo volvió en un instante. Javier esquivó la embestida de Barajas, agarró su brazo y usó el propio impulso del hombre para golpearlo de cara contra el escritorio. Uno de los matones se movió hacia Estefanía. Javier soltó a Barajas e interceptó, clavando su codo en el plexo solar del hombre. El matón se dobló. El segundo matón sacó un arma. «Policía, suelten el arma». Daniel Herrera irrumpió por la puerta, seguido por 4 oficiales uniformados. El matón se congeló, luego bajó lentamente el arma al suelo. En segundos, Barajas y sus hombres estaban esposados. Herrera se acercó a Javier y Estefanía, con expresión sombría. Eso fue imprudente como el infierno, pero funcionó. Esta vez, dijo Javier, respirando con dificultad. No lo conviertas en un hábito. Mientras la policía procesaba la escena, Javier apartó a Estefanía. ¿Estás bien? Ella asintió, luego rompió a llorar. Lo siento tanto por todo. Por no creerte sobre Ricky, por elegirlos a ellos sobre ti. Steph. Javier la abrazó. Lo resolveremos. Pero ahora mismo, necesitamos ir por Carlitos y asegurarnos de que esté a salvo. Las repercusiones tomaron semanas. Las grabaciones de Ismael Robles, combinadas con lo que Javier y Estefanía habían capturado, dieron a la fiscalía todo lo que necesitaban. Toda la operación de Barajas colapsó. El despacho, la clínica, la empresa de grúas, todos fueron clausurados. Los arrestos se extendieron por la ciudad mientras los investigadores desentrañaban años de fraude. Ricky Domínguez enfrentó una elección. Cooperar o enfrentar décadas en prisión como cómplice. Eligió la cooperación, testificando contra Barajas a cambio de una sentencia reducida. 5 años con posibilidad de libertad condicional en 3. Carla Domínguez culpó a Javier por todo. Dejó de hablar con Estefanía. Cortó todo contacto y le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que Javier había destruido a su familia. Estefanía lamentó la pérdida, pero no dio marcha atrás. Ella no puede ver más allá de su propia negación, dijo Estefanía una noche, acurrucada junto a Javier en el sofá. Tal vez nunca lo hará,
Pero yo lo veo ahora. Lo que habilitarlo nos hizo, lo que nos costó. Carlitos se adaptó más rápido de lo que Javier esperaba. Los niños eran resilients. El niño hizo preguntas. Obtuvo respuestas honestas apropiadas para su edad y pareció satisfecho sabiendo que su papá los había protegido de la gente mala. Beto llevó a Javier a tomar unos tequilas un mes después del arresto de Barajas. Sabes que tienes suerte de no haber muerto, ¿verdad? Lo sé. Y sabes que esto no arregla tu matrimonio de la noche a la mañana. También lo sé. Javier bebió su trago. Pero estamos hablando, realmente hablando sobre límites, sobre prioridades, sobre quiénes queremos ser como familia. Eso es más de lo que la mayoría de las parejas obtienen. Beto levantó su vaso. Por no morir estúpidamente. Javier rió y chocó los vasos. Salud por eso. El proyecto Santa Fe comenzó en noviembre. Javier estaba en el sitio, viendo a las excavadoras cavar los cimientos y sintió una sensación de paz que no había experimentado en meses. Había construido algo aquí, no solo un edificio, sino un plan sobre cómo manejar la crisis. Identificaste el problema. Calculaste las cargas. Reforzaste los puntos débiles. No comprometiste la integridad estructural solo porque alguien quería tomar atajos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Estefanía. Carlitos quiere saber si puedes ayudar con su proyecto de ciencias esta noche. Algo sobre puentes. Javier sonrió. Dile que estaré en casa a las 5. Construiremos el puente más fuerte de su clase. Se guardó el teléfono y volvió a su trabajo. El sonido de la construcción llenaba el aire como una promesa. A veces tenías que derribar la vieja estructura antes de poder construir algo mejor. Era doloroso, desordenado y aterrador. Pero cuando lo hacías bien, cuando los cimientos eran sólidos y los soportes eran verdaderos, lo que construías podía durar para siempre. 6 meses después, Javier estaba sentado en la sala de un tribunal mientras Leopoldo Barajas era sentenciado a 25 años, por delincuencia organizada, fraude, extorsión y una docena de otros cargos. Las palabras del juez fueron duras. Usted se aprovechó de personas vulnerables, explotó su desesperación y amenazó a niños. Este tribunal no muestra piedad con los depredadores. Barajas parecía más pequeño ahora, disminuido. Su traje caro y su comportamiento pulido no podían ocultar la realidad de lo que era. Un matón que finalmente se había encontrado con alguien que no retrocedería. Mientras se llevaban a Barajas, cruzó la mirada con Javier por solo un momento. Javier sostuvo su mirada sin pestañear. Entonces Barajas se fue y el capítulo se cerró. Fuera del tribunal, Estefanía tomó la mano de Javier. ¿Realmente ha terminado? Esta parte sí. Javier miró al cielo claro y azul de la Ciudad de México. Ahora reconstruimos. Condujeron a casa juntos hablando de cosas pequeñas. El próximo torneo de fútbol de Carlitos. Las vacaciones que estaban planeando. El nuevo restaurante que querían probar en la Roma. La vida normal desarrollándose como un regalo. Cuando entraron en su cochera, Carlitos corrió a recibirlos, agitando una boleta de calificaciones. Papá, saqué un 10 en mi proyecto del puente. Javier levantó a su hijo, sintiendo su peso, la realidad. Ese es mi chico. Cuéntamelo todo. Esa noche, después de que Carlitos estuviera dormido, Javier estaba en su estudio en casa, mirando la foto enmarcada en su escritorio. Era del día de su boda. Él y Estefanía, jóvenes y llenos de esperanza, listos para construir una vida juntos. Casi habían perdido esa vida, casi la habían dejado desmoronarse bajo el peso de malas decisiones y lealtad mal colocada. Pero habían luchado por ella, la habían reforzado, la habían hecho más fuerte que antes. Estefanía apareció en la puerta. ¿En qué estás pensando? En cimientos, dijo Javier. Y en cómo a veces los más fuertes son los que han sido probados y han sobrevivido. Ella se movió a su lado, envolviendo sus brazos alrededor de él. Te amo. Debería haberlo dicho más. Debería haberlo demostrado más. Lo estás demostrando ahora. Javier besó la parte superior de su cabeza. Eso es lo que importa.
Se quedaron allí juntos en la casa que habían salvado con su hijo a salvo arriba y sintieron el suelo sólido bajo sus pies. Javier había aprendido de lo que era capaz cuando su familia estaba amenazada. Había aprendido dónde estaba la línea y qué haría para proteger a las personas que amaba. Pero más que eso, aprendió de lo que Estefanía era capaz también. Ella encontró el coraje para elegir a su familia sobre la lealtad ciega. Ella se había parado junto a él en esa bodega, enfrentando a un hombre que había amenazado a su hijo, y no se había inmutado. Ese era el cimiento sobre el que construirían en el futuro. No las promesas fáciles del día de la boda, sino la confianza ganada con esfuerzo de personas que habían pasado por el fuego juntas. Papá. La voz de Carlitos bajó por las escaleras. ¿Puedes revisar mi closet en busca de monstruos? Javier rió. Voy para allá, campeón. Subió las escaleras, Estefanía lo seguía, y revisaron el closet juntos. Sin monstruos, solo ropa y juguetes y la vida ordinaria que habían luchado tan duro por preservar. Mientras Javier arropaba a su hijo, Carlitos preguntó, ¿la gente mala realmente se ha ido? Se han ido, prometió Javier. Y nunca volverán porque tú los detuviste. Javier pensó en todas las piezas que se habían unido. Las conexiones de Beto, la investigación de Ana, la valentía de Ismael, la paciencia de Herrera, y sí, su propia determinación. Porque mucha gente trabaja junta para detenerlos. Así es como ganas contra la gente mala. No lo haces solo. Pero tú fuiste el más valiente, insistió Carlitos. Tal vez. Javier revolvió el cabello de su hijo. O tal vez solo fui el más terco. Ahora duerme. Mañana hay escuela. Cerró la puerta de Carlitos y encontró a Estefanía esperando en el pasillo. Caminaron a su recámara en un silencio cómodo. Ambos entendiendo que esta era la verdadera victoria. No la confrontación dramática o la condena en el tribunal, sino este momento tranquilo de seguridad y paz. Javier había comenzado este viaje preguntándose dónde estaba la línea, cuánto toleraría por el bien de la paz, qué sacrificaría para mantener unida a su familia. Encontró su respuesta en ese momento en que Ricky había agarrado el brazo de Carlitos. Cuando Barajas había amenazado a su hijo, cuando tuvo que elegir entre ser pasivo y ser protector, algunas líneas no podían cruzarse. Algunos precios eran demasiado altos para pagar, y algunas batallas tenían que librarse sin importar el costo. Javier había luchado y ganado, no porque fuera más fuerte o más inteligente o más capaz que los demás, sino porque cuando más importaba, cuando todo estaba en juego, se había negado a retroceder. Había calculado las probabilidades, reforzado su posición y mantenido su terreno. Como cualquier buena estructura, todo se reducía a los cimientos. En los cimientos de Javier, su amor por su hijo, su compromiso de hacer lo correcto, su voluntad de luchar por lo que importaba se habían mantenido fuertes bajo presión. Las grietas en su matrimonio todavía estaban allí. Tardarían tiempo en sanar completamente, pero ahora estaban siendo reparadas con honestidad y confianza en lugar de resentimiento y silencio. Mientras Javier yacía en la cama esa noche, Estefanía acurrucada contra su costado, pensó en el futuro. Habría más desafíos. La vida siempre los traía, pero ahora sabía de lo que era capaz, de lo que eran capaces juntos, y eso era suficiente. La historia que había comenzado con un cuñado borracho y un punto de quiebre había terminado con justicia servida, familia protegida y un hombre que descubrió su propia fuerza. Javier Morales había enfrentado a criminales, protegido a su hijo y reconstruido su matrimonio de los escombros de la traición. Se había ganado su paz, y se aseguraría de que durara. Afuera, la colonia dormía. Adentro, una familia sanaba. Y en algún lugar intermedio, un hombre cerró los ojos sabiendo que había hecho lo que se suponía que debían hacer los padres, proteger a sus hijos sin importar qué. Los cimientos eran sólidos. La estructura aguantaría. Y mañana, Javier se levantaría y construiría algo nuevo sobre esos cimientos. Un día a la vez, una elección a la vez, un momento de coraje a la vez. Eso es todo lo que cualquiera podía hacer. Pero cuando lo hacías bien, cuando te mantenías fiel a lo que importaba, era suficiente. Más que suficiente. Lo era todo. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación.
Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla. Y los veré allí.